Hola, soy Raúl y estás escuchando el podcast de Un Papá en Apuros. Hola, pues escuchas, empezamos pronto con un especial muy especial porque es un podcast que lo grabé hace casi un año con mi hijo y trata de un resumen de una película que es El asesinato en el Orient Express. Es muy especial porque mi hijo Marcos tiene muchas ganas de compartir con todo el mundo sus experiencias con esa película. Entonces, os animo a todos que comentéis, que compartáis por las redes sociales, si os gusta, evidentemente, este episodio. Le hará muchísima ilusión. Os dejo con la charla. Estamos aquí hablando de la película de El asesinato en el Orient Express. Papá, ¿cómo sabía Hércules Poirot dónde iba a ir el que había robado la caja, Es verdad, puso, ¿verdad?, el bastón ahí clavado en la pared y de pronto averiguó quién era el que había robado el tesoro. Y también adivinó para dónde iba a ir corriendo para que no le cogieran. Fíjate, entonces empezaron a perseguirlo y Hércules Poirot se quedó quieto porque sabía que iba a pasar justo por donde el bastón. Sí, y luego él corre y se mete un porrazo contra el bastón y se mete para abajo. Y se dio un guarrazo, cayó al suelo y así le pudieron detener porque era el culpable. Y no los tres religiosos que había, ¿verdad? Había como un rabino, un cura y otro de otra religión y creían que habían sido ellos. ¿Pero por qué supo Hércules Poirot que no habían sido ellos? Porque donde lo había cogido tenía marcas de una bota que le permitía escalar, y como el policía jefe llevaba unas botas de tacón que se podían llevar para utilizarlas cuando hay que escalar, pues las vio y entonces le dijo a uno de los policías que fuera a mirar en el despacho del policía, y allí justo pues encontró su bolsa del jefe de policía. Cogió, lo miró, le dijo a uno de los curas que lo mirara que había dentro y entonces vio la cajita. ¿A que sí, papá? Sí, y justo ahí ya Hércules Poirot dejó ese caso que ya lo había resuelto y fue a emprender un viaje en barco. El barco se había estropeado y empezó a conocer a gente que luego vería más tarde, ¿a que sí? Y luego, como no podían ir con el barco, pues cogieron y se fue Hércules Poirot a un restaurante. Allí tenía un amigo que era cocinero y también otro compañero de hace ya mucho tiempo que tenía su esposa, y con ellos dos se fueron Hércules Poirot y su amigo al tren. Y justo en el tren, donde había un montón de gente, y justo allí en el tren, como había uno que había asesinado a una niña pequeña, pues los del tren se... Espera, pero no cuentes el final todavía, ¿vale? Que eso no lo sabemos hasta el final. Podemos hacer una cosa, Marcos. Podemos hablar de cada uno de los personajes que hay en el tren, si te parece. Sí. Empezaste tú primero hablando ahora de ese que iba a ser el malo, porque sabíamos que había hecho una cosa mala, que fue matar a una niña pequeña. ¿Ese hombre cómo era? Pues era con bigote así, un poco para arriba negro, con la cara troceada así, con un agujero para adentro. Tenía cicatrices, ¿verdad? Sí. Y también algunas de las partes, también tenía uno que estaba en el tren que trabajaba para él, que era gordito, y tenía también un bigote, que estaba con otro que tenía un bigote blanco. Ajá. Es verdad. Entonces, para él trabajaban dos personas, ¿verdad? Para él que era malo y que tenía un bigote así, cicatrices. Uno, que era uno gordito, que ese le llevaba el dinero, la contabilidad del dinero. Y el otro, que era muy mayor, era como su mayordomo.
que le llevaba la bebida, ¿verdad? También le llevaba la comida del día y luego estaban unas cuantas chicas Unas que... chicas, a ver, una chica. Es una que conocíamos, ¿verdad? Sí, Muy jovencita. una chica jovencita que se llamaban... Uy, no me acuerdo, en la película no me acuerdo, pero ¿de qué otra película la habíamos visto? Y todos atentos, una pista. La habéis visto en el cine. 2 películas hay de ella. Ay, de ella. Y ella es A ver, Rey. ese era Rey, la protagonista de la última trilogía de la Guerra de las Galaxias, ¿verdad? Qué guay. Fue que luchó con el Kylo Ren Pero aquí estaba muy cambiada, ¿verdad? Sí, Estaba- porque estaba maquillada con más pelo, Ujú. y ahí con pintalabios rosita como se nos ha ido la mami. Es verdad. Y esa chica le gustaba un chico que era médico, ¿verdad? Que ese chico, cuando Hércules Poirot les conoció en el barco, porque el chico se quejaba de que no iba a poder llegar luego a otro destino porque el barco iba a llegar tarde. Entonces se puso a ayudar a los mecánicos del barco y vimos que en verdad yo creo que ya se querían esos dos allí, ¿verdad? Después hemos visto esos dos. Después había otro que... Que decía una mentira, ¿Cuál? Cuéntame. pues que esa estaba... Ese es al final, ¿no? No hay que contar tanto. Bueno, seguimos con las chicas. Ajá, y luego hay otra protagonista que es una chica ya vieja Una chica vieja, sí. que tiene 2 perros, uno blanco y otro que ¿cuál era el color? Negro así. Sí, o grisáceo, negro, no sé, sí. Sí. Y que la que emitía la voz era la que hacía de la princesa Leia. Ah, claro. Pero la protagonista que salía en la historia no era ella, No, ¿verdad? aunque se parezca un poco. Se parece. Yo te conté que era la que protagoniza en las películas de James Bond a la jefe de James Bond, ¿vale? Y esa era una princesa, aunque era mayor. Era una princesa Y llevaba a otra chica. que la acompañaba y le decía las cosas que había en el menú, por ejemplo, que le decía anchoas y esas cosas. Sí, ¿verdad? Y siempre protestaba a esa princesa, ¿verdad? Uy, ya te digo. Era como muy... Estaba mirando a Hércules Poirot y le dijo, me has avergonzado. Más avergonzado, fíjate. Más chicas. Había otra chica que hablaba mucho. Sí, que hablaba mucho, mucho, mucho. Sí, ¿verdad? Que eran una que tenía un plan, pero eso ya lo dejamos para luego, que es un poco tarde. Pero ya lo contaremos al final. Claro. Esa chica, yo le dije también a Marcos, ¿verdad, Marcos? Que esa chica lo que fue Catwoman en las primeras películas de Batman. Pero eso ya hace casi 30 años. Sí, Fíjate, ya 30. ya 30 años. Y todavía vive. Y todavía vive y está guapa, porque la señora es guapa Ya te también. digo. Tenía así con su vestido de pelaje y eso. Pelaje, ¿verdad? Y había más chicas. Sí, Ah, sí, había una que era española, que te dije que era una actriz española. Penélope Cruz. Que esa siempre estaba muy callada. No decía muchas cosas en la película. así, decía, algunas veces tenemos que caer y esas cosas Sí, ¿verdad? de residencia. Y cuando cuando estaba esperando en la estación para coger su tren, uno le quiso coger su bolsa y ella le mete un porrazo al otro y se va corriendo. Fíjate, parecía que no había matado un mosquito la señora. Y de pronto, ¡pumba! Un porrazo bien dado. Sí, y Hércules Poirot tenía una libretita pequeña y un libro y se reía mientras leía. Sí, pero ¿te diste cuenta, Marcos, que cuando se iba a dormir veía la foto de una señora? Que era su mujer. ¿O Yo cómo? creo que sería su mujer, ¿verdad? Sí, porque era guapa y alta. y debió morir, porque se despedía Sí, de porque ella. si está en blanco y negro lo tendrá de recuerdo porque habrá muerto, ¿no? Bueno, en aquella época era raro tener fotografías. Date cuenta que la película
¿Viste cómo iban vestidos y los trenes que eran distintos y los barcos? Sí, cómo le metió uno del tren un porrazo cuando le quiso hacer una foto, ¿eh? Ah, esos otros dos protagonistas. Nos estamos olvidando de esa otra chica, que era la mujer de ese. Había uno que... Vamos a terminar. A ver, ya acabamos con las chicas entonces. Era Penélope Cruz y quedaba, me parece, solamente esta última chica. Que era la novia de un tío, madre mía. Era un bailarín famoso, parece ser ese señor, Porque pero lo dijo uno que le quería hacer una foto. eso es, le conoció, ¿verdad? Estaban en un bar. Sí, porque le vio ayer por la noche en la tele o en un espectáculo y vio que le reconoció cómo bailaba y era famoso. Eso es, entonces el señor dijo, ay, ¿puedo hacerme una foto? Como ahora, que la gente saca el móvil y saca fotos enseguida, pero en aquella época vaya cámara más grande tenía. Sí, bueno, la primera era pequeña. Le echó una foto por atrás y le metió un tortazo a los de adelante y luego le metió un guarrazo contra la mesa al otro. Sí. Y luego llegó la otra, menos mal que lo tenía así para pegarle un puñetazo a otro. Llegó la chica y se quedó parado y hablaban y uno cogió una cámara grandota, les metió una foto y giraron la cabeza y la tiró al suelo y se rompió. Dijo como, vale, no me hagas nada, prefiero romper la cámara A que me peguen. aunque me pegues, es verdad. Bueno, pues entonces acabamos ya con las chicas. Ahora empezamos con los chicos. Ya hemos visto a Ratchet, que era el malo, que eso lo sabíamos, ¿verdad? También estaba el ayudante que le llevaba el dinero, que le contaba el dinero, y el mayordomo. Y el mayordomo También que le llevaba la comida y el desayuno. Y también hemos contado que estaba este señor que era un bailarín que tenía muy mal genio. ¿Vale? Pero bailando era genio, bueno, pero con las fotos... Madre mía. Vale, seguimos entonces. Hemos contado también que había un chico de color, negrito, que era médico y que parecía que era novio de la chica. Mira, ahora hemos hecho un parón para que Marcos bebiera agua, porque se ha dado cuenta que hablando se seca la garganta. Bueno, pues seguimos, ¿no, Marcos? Sí, que es que nos hemos hecho un parón y la guitarra, madre mía, nos ha parado y le hemos dicho a la basura, guitarra. Sí, la guitarra que se refiere al icono del GarageBand. Bueno, seguimos. Estábamos hablando ya de los chicos. De los chicos. Que ahora estábamos hablando de el malo, de uno gordito que le llevaba el dinero, el mayordomo que le llevaba las cosas, el que bailaba, que era muy malo así. Pero... tenía mal genio. Vale. Y ahora vamos a ir con ese que venía de Francia o como el que tenía la cara así con las gafas. Ah, sí, el que se hacía pasar por austríaco o alemán. Ajá. Que en realidad no lo era, ¿verdad? No. Después ya le dijo Hércules Poirot que él sabía que no era de allí porque se había confundido hablando. Era otro señor que llevaba una pistola y que le había dicho a Hércules Poirot que Ratchet, que era el que hemos dicho antes al principio, que lo protagonizaba un actor que se llama Johnny Depp y que hacía también de Willy Wonka. Fíjate, ese es el mismo de Willy Wonka. ¿Vale? Bueno, pues ese es otro señor que había, otro protagonista del tren. ¿Había algún otro más? Vamos a ver. Sí, había ese que decía eso de que cuando la interrogaba, pero eso ya estaba lejos, que decía que le prometía a los dioses que nunca volvería a mentir. Es el que el bigote así que le esperaban en un taller. Ah, sí, es verdad, ese otro. ¿Y cuál queda más? Ah, que era también un revisor, ¿verdad? Que era el que revisaba las habitaciones. Era el que estaba revisando siempre las habitaciones. Muy bien. Y luego
está Hércules Poirot, que es muy gracioso porque como duerme, que él se pone así una mascarilla en el bigote. Que tiene el bigote muy grueso y muy grande, ¿verdad? Sí, y se pone una mascarilla. Y se pone la mascarilla para que no se despeine el bigote. Bueno, empezamos con lo del asesinato. Sí, vale, vale. Venga, cuenta. Pues que la noche, después de que no pudiera dormir, pues vieron que el que tenía el mayordomo y al que le llevaba el dinero acuchillado. Ajá. ¿A que sí? Pero ¿cómo se dieron cuenta? ¿Qué sucedió en el tren? Que ¿cuento ya esa parte? No, pero ¿qué pasó en el viaje? Iban entre las montañas con mucha nieve. Entonces, la parte de arriba de una montaña se fue una avalancha de nieve y les paró y justo estaban donde un puente que se iba a caer y menos mal que paró fuerte porque si no se llegan a caer. Claro, entonces el tren paró, se quedaron todos así tumbados, así como del susto, ¿verdad? Y Hércules Poirot decía, estamos muertos porque estaba así en el suelo. Claro, y fue ahí donde se enteró, porque salieron todos de los camarotes, de los compartimientos. Sin embargo, el que no salía era ese llamado Ratchet. Y Hércules Poirot lo que hizo fue forzar el picaporte con su bastón. Y sin tocar nada para no dejar ninguna pista, la abrió. Y ahí se metió un negrito que tenía así rizos en la parte del pelo. Porque era médico, ¿te acuerdas? Le mandó pasar porque era médico para ver si era verdad lo que estaba viendo, que era un cadáver, un muerto. Fue y dijo, sí, con un cuchillo de punta larga muy afilada. Eso es, y que había recibido varias puñaladas, ¿verdad? Entonces ahí ya lo que pasó es que Hércules Poirot entró a la cabina y le explicó al que le acompañaba con él que el impacto había sido dándole así fuerte y después con los ojos tapados metiéndole varias cuchilladas y ahí el que le acompañaba se enteró bien. Uh-huh. ¿A que sí? Eso es. Entonces lo que ya tenía que hacer Hércules Poirot era averiguar quién había sido. Porque se lo pidió el dueño del tren, que era su amigo, ¿verdad? Uh-huh. Que estaba asustado. Porque no quería que otro también muriera. Claro, muy bien. Y dijo que iba a interrogar a todos. Eso es, interrogaría a todos. Y eso es lo que fue haciendo. Uh-huh. Fue cogiendo a cada uno de los pasajeros del tren y les fue haciendo preguntas a la vez que observaba pistas. Sí, y ya podemos adelantarnos un poquito. Sí, ya podemos pasar mucho, porque si no... Y otra noche, bueno, fue el gordito y que volvió a donde el tren, pues ahí estaban hablando el gordito y Hércules Poirot. Entonces escucharon un grito de la chica esa guapita. Uh-huh. Y ahí justo le habían clavado un cuchillo en la parte de la espalda, casi para arriba. Menos mal que ella no había muerto. Eso es. Y justo ahí se reunieron todos y justo sabía Hércules Poirot que como no había sido ninguno, pues habían sido... Eso ya lo dejamos un poquito. En realidad lo que le pasaba a Hércules Poirot es que estaba bastante... preocupado porque no contenía pistas de ningún sospechoso. Eso es. Y lo que había pasado, que un día todos se reunieron, unos en un lado, otros en el otro, y Hércules Poirot estaban diciendo no había conseguido ninguna pista. Uh-huh. Y tampoco había visto ningún sospechoso. Pero vamos a decir una cosa, ¿de acuerdo? ¿La cosa es haber disparado eso? No, todavía no. Lo que sí que había averiguado
Hércules Poirot, es que todos estaban relacionados, en cierto modo, con el que había muerto. Fue uno a uno averiguando que uno era amigo del papá de la niña que asesinó el otro malo, el otro, la otra de las chicas era una institutriz que tenía la niña, y fue averiguando que todos tenían en cierto modo relación con el malo y que podían tener todos Un problema con él. un problema con él y que querían, a lo mejor, todos y cada uno de ellos matarle porque había hecho esa cosa tan mala. Y además, que él estuviera vivo aún y que una niña tan pequeña hubiera muerto a esa edad. Fíjate, ¿verdad? Eso es muy malo. Y justo no la encontraron en la casa, pero luego fueron al bosque donde la vieron en el suelo asesinada. Eso es, y dijeron... Que le había dejado una nota. No te esfuerces, morirás por esto. Ajá, algo así, no lo sé, no lo Y recuerdo. luego a el malo que murió, pues le echaron una nota que ponía: ten cuidado o morirás. Y justo en la noche esa, Hércules Poirot vio una nota, pero no tenía ninguna cosa escrita porque estaba oculta. Lo puso en fuego. El que le acompañaba le dio más fuego y ponía: tranquilo, no te pasará nada, morirás por lo que has hecho. Más o menos, no es lo mismo, pero más o menos. Sí. Entonces hemos quedado ya en que ya había interrogado a todo el mundo y que había sacado la conclusión de que todos tenían alguna relación Contra él. Eso es. Ahora ya puedes contar el final. ¿Qué pasó en el final? En el final, que el negro le pegó un disparo en el hombro a Hércules Poirot, no le había matado, así que sabía que no había sido él, porque él que fuera asesinado a él le hubiera matado también a Hércules Poirot, pero el disparo no le mató, solo le atravesó por un lado. Y luego se sentaron todos en sillas y Hércules Poirot dijo que el negrito no podía haber sido porque si no le hubiera matado. Y justo ahí adivinó que eran todos los que lo habían hecho, menos que la chica vestidita así había planeado todo. La que había sido Catwoman. Michelle Pfeiffer, la actriz, ¿verdad? Esa es la que lo había planeado todo, pero que al final ella no dio una puñalada. Lo que sucedió es que todos metían puñaladas y ella justo fue a darla, pero se paró. Y ahí justo se fue con los demás, lavó el cuchillo y lo guardó para que luego el negrito le metiera una puñalada justo en la parte donde se le metió un puñalazo. En la espalda, que habíamos dicho antes. Muy bien. Entonces había un problema ahí. Y es que Hércules Poirot tenía el dilema moral, que se llama esto, de actuar como un detective y entregarles a todos a la policía, o ver que se había impartido justicia al matar a una persona que había hecho una cosa tan mala como matar a una niña pequeña y que había ocasionado más muertes alrededor, porque la niña tenía una mamá que estaba embarazada y se murió también del disgusto. Y el papá también se quitó la vida porque se encontraba fatal de haber perdido a su familia. Y se mató al mismo. Claro, y esas cosas no se hacen. Además, podías haber vivido más. ¿Verdad? Esas cosas no se deben hacer. Pero lo de la mamá, eso es normal, porque tú, si me pasa a mí algo muy grave, tú te darías un infarto muy grande. Me daría un susto muy grande, sí señor. ¿Vale? Por ejemplo, como le hizo Michael Jackson, que murió por un infarto muy fuerte que le dio. Bueno, pero esas son otras circunstancias, ¿de acuerdo? Entonces, al final, ¿qué hizo Hércules Poirot? Pues, ¿Les llevó a la policía a todos? No. No, ¿verdad? Lo que hizo fue decir en ese momento que nunca había hecho lo que iba a hacer
y era dejarles libre porque en realidad lo que había sucedido es que había muerto alguien que había sido muy malo y que se lo merecía. Entonces iba a decir a la policía que había venido alguien de fuera del tren y que se había ido después. Y así quedaría como un sospechoso que no se sabe quién es. Y luego justo en la parada, uno de los policías le dijo a Hércules Poirot que tienes otro caso. Se llama el asesinato en la orilla del río Nilo. Bueno, en realidad no le dijo así. Lo que sucedió es que llegó una persona y le dijo que había sucedido un asesinato en el Cairo, en Egipto, a orillas del Nilo. Y sabemos que la escritora Agatha Christie, que es la que se inventó ese personaje de Hércules Poirot, escribió una novela que iba de un asesinato en el Nilo, ¿verdad? Y eso sería otra historia, a lo mejor hay otra película. Sí, a eso hay que esperar hasta que en el cine la pongan. Eso es. Bueno, Marcos, ya hemos acabado con la historia. Sí. Fíjate, hemos grabado... Entonces vamos a ver cómo nos ha salido. Eso es lo que más te importa, ¿verdad? Bueno, vamos a despedirnos primero. Ajá. Bueno, adiós todos los que han escuchado este cuento sobre el asesinato en el Orient Express. Pues yo les digo a todos adiós de parte de Marcos. Y ahora le toca a su papá, a Raúl, ¿verdad? Que estoy encantado de que Marcos haya estado conmigo y hayamos compartido unos 25 minutos en explicar una película que en verdad duró casi 2 horas. Al principio tendremos que decir que esta película se cuenta entera y que si alguien no la haya visto... Pues que la vea rápido, que es muy chula. Vale, bueno, adiós. Adiós todos. Podéis contactar con Un Papá en Apuros mediante el correo electrónico abierto las 24 horas del día, unpapaenapuros@rauldelapuente.com. También podéis seguir las cuentas de Twitter y Facebook oficiales, @unpapaenapuros. Estamos en todas las plataformas de podcasting y para que incluyáis el programa en vuestro gestor de podcast favorito, podéis utilizar la dirección corta bit.ly/unpapaenapuros. Para que no os preocupéis, toda la información sobre el podcast se encuentra en unpapaenapuros.rauldelapuente.com y también en las notas de cada episodio. Por cierto, no os olvidéis de dejar una reseña en iTunes, dar un me gusta en iVoox y compartir cada episodio en las redes sociales. Así nuestro podcast será más visible y llegará a más gente. Muchas gracias, podcescuchas.